La existencia es una creación divina porque también nosotros tenemos parte de esa esencia divina de la existencia. Y un elemento que tenemos en común, según podemos obtener como conocimiento de este relato del Génesis, es el lenguaje. Porque si os fijáis, a lo largo de todo este desarrollo, Dios ha ido creando en el lenguaje. Dios ha ido diciendo, el verbo aquí traducido al castellano es decir. Dios dijo, hágase esto, Dios dijo, hágase lo otro. Entonces, nosotros, como seres humanos, una de las formas fundamentales de creación es en el lenguaje. Es verdad que puedes pensar, ya, pero las cosas existen más allá de que tú las nombres. Sobre esa base puede ser algo cierta, pero en realidad piensa, por ejemplo, en cuando eras pequeño. ¿Verdad que no te acuerdas en tus primeros meses de recién nacido, o incluso siendo pequeño, no hace falta que seas recién nacido, con 2 años, 3 años? ¿Por qué podría darse que no recordemos tanto nuestros eventos pasados a esa edad? Pues porque en realidad no teníamos el lenguaje desarrollado. Y el lenguaje es lo que nos permite a nosotros, como seres humanos, decir, me ha pasado esto, mañana voy aquí, esto es esto, pero luego a lo mejor de alguna manera lo acabo cambiando el nombre porque antes decía esto es un libro y luego conozco que esto es una Biblia y es un tipo de libro. Entonces, a raíz de este proceso de socialización, es como los seres humanos vamos entendiendo nuestra vida, a nosotros mismos y nuestra construcción y lo que nos rodea. Y desde un punto de vista fisiológico incluso, somos los únicos seres que pueden llevar a cabo esto. Porque los animales pueden ser conscientes de ciertas cosas, pero que nosotros sepamos, no pueden expresar estas ideas relacionadas con la existencia como tal. Quizá en su comunicación pues sí que pueden, digamos, darse ciertas pautas o señales, pero que se sepa no pueden autodescribirse o autopercibirse como nosotros lo hacemos. Y esto no quiere decir que tenga nada de malo, cada uno tenemos nuestra naturaleza. Pero por ejemplo, a mí, aunque me gusten mucho los animales, yo veo a mi gata y quizá no siento que mi gata me pueda explicar cómo es Dios o cómo siente las cosas, aunque lo pueda percibir yo de una manera externa. Y para mí esto es lo que hace que el punto al que pueda llegarse es a la creencia de que el hecho de tener nosotros lenguaje como seres humanos y el hecho de poder entender la existencia dentro de ese lenguaje, aunque siempre de manera un poco incompleta, pero entenderla a fin de cuentas, es lo que hace que seamos como el culmen de la creación y de ahí que podamos hacer una identidad con el creador, que es el que nos otorga el lenguaje, y con ese lenguaje a la vez nosotros podemos entender al creador, que dentro de nuestro contexto cristiano es Dios, porque si no, realmente no podríamos entenderlo. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta que hay gente que plantea, que es, vale, entonces, ¿Dios existía antes de empezar el mundo? Y la respuesta, desde mi punto de vista, sería que sí, pero que en realidad si nunca hubiéramos existido nosotros los seres humanos, daba igual si existía o no existía, porque hasta que no hay unos seres, que en este caso somos nosotros, dentro de la creación, que podemos identificar como un reflejo de alguna manera nuestro, aunque nosotros en pequeño, a lo que nos ha creado, en realidad no hay un creador como tal y tampoco existe el tiempo como tal. El tiempo, desde un punto de vista humano, comienza a existir con la creación de Dios y con la idea de que hay un antes y un después. Antes del capítulo 1, versículo 1 del Génesis, podían existir cosas o podían no existir, pero como humanos nos da igual, vamos a decirlo así. Es como esta idea, este ejemplo que se pone a veces de el árbol que se cae en el bosque y no tiene a nadie alrededor para que escuche el sonido. ¿Hubo sonido o no hubo sonido? Pues quizá desde un punto de vista, para mí, falsamente objetivo, como a veces nos hace ver la ciencia o ciertas posturas científicas, sí que hay sonido, pero si no hay un receptor que escuche ese sonido, ¿realmente puede considerarse que exista? Aquí está la idea de que para que algo exista necesitamos a alguien o necesitamos a un ser, una persona con lenguaje que describa esa existencia de ese suceso que ha pasado. Porque incluso cuando analizamos las cosas desde el método científico, no dejamos de analizarlas como personas humanas que somos. Y nuestro filtro no deja de ser nosotros como mente humana, como persona humana, como cuerpo humano, que racionaliza todas las informaciones que está obteniendo del modo que somos. Es decir, no podemos abstraernos como persona humana, analizar científica y objetivamente y luego volver a la persona humana y hacerlo subjetivamente, como se nos quiere hacer ver.
sino que la objetividad y la subjetividad son difíciles de diferenciar. Así que desde este punto de vista, desde esta cosmovisión que es personal, pero también viene influenciada por la idea cristiana, en realidad los seres humanos somos como la culminación de la existencia. Y eso no quiere decir que no tengamos cosas malas, por supuesto, que hemos visto ya a lo largo de los vídeos, pero simplemente que a la hora de comprender por qué estamos aquí, somos, digamos, los seres capacitados para hacerlo de una manera similar o con un paralelismo a la fuente creadora o al ser creador, que en este caso es Dios. Y una vez visto esto, que por supuesto esto es un proceso, yo no he nacido pensando esto, pero en este proceso es cuando uno puede afianzar, cuando puedes afianzar realmente también la idea de cuál es tu motivo, cuál es el motivo por el que estás aquí, cuál es tu misión vital, porque aquí es cuando puedes entender plenamente que tú existas, que tú estés en este momento existiendo, viendo este vídeo o haciendo lo que sea que estés haciendo, tiene un sentido último. Quizá en este momento no estás viendo ese sentido, pero en realidad hay una razón por la que todos estamos aquí, por la que hacemos lo que hacemos, y esas acciones tienen un sentido tanto a nivel individual, pero más importante todavía, tienen un sentido a nivel social y a nivel de lo que Dios ha determinado para la existencia. Así que bien, dentro de este contexto, yo te diría a ti que estás viendo el vídeo, que quizá tú, no sé, tienes un trabajo o estás haciendo algo que en este momento quizá no te acaba de convencer del todo, quizá no sientes que sea para lo que estás aquí, pero sí que te animaría a que hagas un proceso de reflexión, a que hagas un proceso de pensar seriamente por qué estás aquí. Porque un día todos dejaremos de estar aquí. Y entonces, la idea que quiero que te lleves de este vídeo, de esta serie, es que pienses en algo más allá. No te quedes solo en lo material, no te quedes solo en la rutina diaria que a veces no tienen ningún sentido, no nos otorga ningún sentido a por qué estamos aquí, sino que pienses en eso que tú sientes que has venido a hacer aquí. Y te animo a que realmente le des una oportunidad a Dios, a que realmente pienses que no es una invención, digamos, bíblica o de gente que, bueno, que se lo inventa porque le ayuda, sino que es algo que se refleja en ti y en lo que tú te reflejas también, porque como seres humanos somos los seres capacitados para realmente conseguir comprender la existencia. Y conseguir comprender la existencia ayuda también fundamentalmente a conseguir comprender tu existencia, a conseguir comprender qué es lo que estás haciendo aquí. Así que te animo a que te embarques en ese proceso si no estás todavía. Si estás en algún problema personal, como ya hemos hablado en otros vídeos, te animo a que sigas en esa lucha, en ese camino de cambio, porque realmente, te lo digo también por experiencia propia, un día puede que incluso te alegres de esos momentos malos que pasaste y que te ayudaron a ver la luz y a llegar a ser un ser humano pleno.